bendiga. Les invito a que salga a su lugar y le dé un abrazo de bendición a su hermano. Vamos a iniciar nuestro servicio el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos das la oportunidad de estar en tu presencia, Padre, para gozarnos, Señor, para exaltar su santo nombre. Estamos reunidos aquí, Señor, en tu honor, Señor, dándote gracias, Señor, por el día nuevo, Señor. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida. Libre y salvo, estoy alcanzado, lo que tienes para mí. Que yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Quiero nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón para ti sea por ti. Con toda mi vida, quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón para ti sea por ti. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida. Libre y salvo, estoy alcanzado, lo que tienes para mí. Que yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti.
mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Yo te alabo de corazón, yo te alabo conmigo, yo te alabo de corazón, yo te alabo conmigo. Y si me falta la voz, yo te alabo con la y si me faltan las manos, yo te alabo con la y si me faltan los pies, yo te alabo con el y si me falta el alma, es que ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz te oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz te oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y cantarán celebrando su poder, con alegría del corazón. El cuerpo cantará, porque la alzará, la lengua de los muros cantará. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz te oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaré contemplando tu poder, con alegría del corazón. El cuerpo cantará, la balanzará, la lengua de los muros cantará. La 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 la. El poderoso de Israel, tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel.
Todas tus oraciones te llevan hasta el cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar. Pues sobre el cielo todo puede estar. Hay una llegando bendiciones más. Hay ángeles volando en este lugar, medio del pueblo junto al altar, viene bajando en toda la dirección. No sé si es el tuyo, porque el cielo bajó, que está lleno del que de Dios, el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles bajan, la iglesia se alegra, canta y la llora, y arriba y congrea, las tristezas se disipan en el mar. Siente la risa del pueblo de uno que la hora, y hermano, ha llegado la hora, sabes que llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, medio del pueblo junto al altar, que bajando en toda la dirección. Porque el cielo bajó, que está lleno del que de Dios, el mismo Dios está aquí. El mismo Dios está aquí, porque el mismo Dios está aquí. Cálmame, aire, mi amor. No hay forma en que poder pagar el precio de llorar, mi amor. Pero todo en mi vida quiero dar. Por tu amor yo viviré, de tu amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Cálmame, aire, mi amor. No hay forma en que pueda pagar el precio de llorar, de amor. Pero todo en mi vida quiero dar.
Me has tomado tu brazo y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida me entregaste toda mí y eternamente llegaste a morir. Por tu sangre tengo entrada a este trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hay una fuente que está rotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente que está rotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente que está rotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puede en mí, me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada pues en mí me lleva de tu paz, me llena de tu paz. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, renuévame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, renuévame, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, sanando las heridas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de
Sean bienvenidos todos. Reciba un cordial saludo de nuestro pastor Benji. Tuvo una diligencia y me pidió que me hiciese cargo el día de hoy. Y quiero comentarles, este tema me lo ha puesto Dios hace cerca de 2 meses y cada vez que me siento a buscarle, Dios me revela algo nuevo. Y sinceramente, cuando abro la Biblia es maravilloso. Porque si tú tienes un corazón dispuesto, el Señor te revela en su palabra. Y como puede ver, le he puesto por título El gran jardinero. ¿Se imaginan a Dios como jardinero? No es difícil si ponemos los sustentos. ¿Qué es un jardinero? ¿Alguien de aquí ha tenido experiencia con jardines? Es el cuidado de las plantas. ¿Qué más? ¿Cómo lo hace el jardinero? Las poda, las riega, las abona. Pero antes de sembrar, ¿qué es lo que hace? Prepara la tierra. Entonces vamos a hacer un pequeño paseo por la Biblia. Imagínense que vamos a despegar y vamos a despegar en Génesis. Y nuestra parada final, ¿se imaginan dónde es? ¿Alguna idea? En el último libro de la Biblia. Vamos a irnos desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, porque en ella se encuentran escondidos 5 jardines. Dios tiene escondidos 5 jardines ahí y lo tiene a la vista de todos y muy pocos nos hemos dado cuenta que están presentes. El primero, todos los conocemos. ¿Cómo se llama? El Edén. Entonces vamos a hacer un paseo desde el Edén, lo que trajo la maldición, Getsemaní, la resurrección, el viñedo y los ríos de agua viva, y por último, la cosecha perfecta. ¿Trajo su Biblia? A eso. Muy bien. El Edén lo vamos a encontrar en Génesis 2 y Génesis 3. Y es maravilloso. El plan maestro de Dios es este. Les puse 2 Biblias. Hay muchas, pero en este caso utilicé 2. La Reina Valera, que es la que todos normalmente estamos acostumbrados a usar. Y dice Génesis 2:15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. En la versión TLA del lenguaje actual dice algo similar. Dice, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Notemos algo curioso. Uno dice huerto y otro dice jardín. ¿Cuál es la diferencia de un huerto y un jardín? Sí existe la diferencia como tal. Y aquí la vamos a analizar. Primero, ¿qué es un huerto? Donde hay frutas, ¿qué más? Frutas, legumbres, un huerto. Podemos tener quizás algunas especias, ¿cierto? ¿Y qué es un jardín? Donde hay plantas, donde hay flores. Dios no deja nada al azar. Y vea,
un huerto es un área dedicada principalmente al cultivo de plantas útiles, como hortalizas, frutas, hierbas aromáticas, en algunos casos, flores comestibles. ¿Conocen alguna? ¿Qué tal la calabaza? ¿Han probado la flor de calabaza? Riquísima, ¿verdad? Bueno, el objeto de un huerto es producir alimentos frescos saludables para el consumo propio o comunitario. Su diseño es funcional. Busca maximizar la producción, la eficiencia del espacio y requiere cuidados constantes como riego, ya lo mencionaste, abonar, control de plagas, rotación de cultivos, porque si tú siempre siembras lo mismo, el suelo se empobrece. Mas, sin embargo, si en una temporada siembras algo y en la siguiente temporada siembras otra cosa, eso se le llama rotación y el suelo se enriquece. Ahora vamos, ¿qué es un jardín? Voy a regresar. Un jardín es un espacio destinado al placer estético y a la contemplación, donde las plantas se organizan de tal manera que se vean bonitas, de manera decorativa. Este organizar de las plantas crea un efecto que a todos nos llena, nos satisface. Ah, mira, el jardín de la vecina se ve muy bonito. Su diseño se centra en la belleza, en la armonía de todo el entorno. Su mantenimiento implica podar, regar, fertilizar, conservar la salud y apariencia de las plantas. ¿Hay similitud entre un jardín y un huerto? Se hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Usted sabe esta historia. Dios crea todas las cosas. Crea al hombre a su imagen y semejanza. Y le da un propósito. ¿Cuál es el propósito? Cuidar del jardín. Lo hizo copartícipe, cojardinero. Esta palabra, si usted visualiza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una concordancia tan perfecta, hay una similitud. Un Adán, un nuevo Adán, un jardín, un nuevo jardín. Vamos a verlo. Debí haber hecho esto más grandecito. Dice, y no había nadie que cultivara la tierra, pero Dios había plantado un jardín. Todavía no tenía quien le ayudara, pero el jardín ya estaba listo. ¿Y qué tenía ese jardín? Todo. Tenía árboles frutales, tenía sombra, tenía agua fresca, tenía todo lo que usted necesitaría para vivir cómodamente toda la eternidad. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un labrador de tierra? Otra palabra que hemos usado, un campesino. El campesino se dedica a esto. El horticultor, el trabajador agrícola, el agricultor y el jardinero tienen todos esto en común. Aman la tierra y aman lo que produce. Entonces vamos de lleno. ¿Sí están de acuerdo conmigo de que si Dios plantó un jardín,
Él, con sus propias manos, lo puso bonito, lo puso hermoso, para después plantar al hombre ahí. Y que éste no sufriera de ninguna escasez, todo lo tenía ahí y a la mano. Imagínense este espacio. Al centro, el árbol de la vida y de la ciencia. Ahí están presentes. Todo jardín tiene límites. Estaban en el límite. Y estaban ahí por una razón. El hombre y la mujer se paseaban, tenían todo. La Biblia nos dice de que si conceptualizamos esto en un mapa, la Biblia nos relata que tiene el río Pisón, el río Hiddekel, el río Éufrates, el río Gijón, pero todos parten del huerto del Edén. De ahí nacen todos. Entonces, no sé si usted ha tenido curiosidad y ha visto en el mapa de dónde están estos ríos y en dónde pudiera estar escondido el Edén. ¿No? ¿Nunca? Yo sí. Usted también, ¿verdad? Sí. Digo, porque sería increíble entrar al Edén. Mas, sin embargo, Dios lo prohibió y puso ahí a 4 querubines con espadas llameantes para protegerlo. Entonces nos dice que la ubicación en el oriente planta el huerto, específicamente en la región del Edén, que es o era el hogar del hombre. Esto usted lo va a encontrar en Génesis 2, del 8 al 9, y nos lo relata de una manera puntual. Había de todo. Árboles de deleite, que puede ser como un mango, algún frutal. Pero ahí estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Si usted comía del árbol de la vida, ¿qué ocurría? Usted no moría, ¿cierto? Pero había un árbol prohibido y de ese no debían comerlo. Entonces, el diseño original, Dios hizo un proyecto de paisajismo. Tener de todo para que su creación pudiera estar sin que le faltara absolutamente nada. Dios deja una instrucción clarísima. ¿Usted sabe cuál es? Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Y la instrucción era puntual. Y me he preguntado, bueno, Señor, ¿por qué pusiste el árbol de la ciencia donde yo pudiera tener acceso? ¿Por qué lo colocaste ahí? Y la revelación me llegó como un balde de agua fría, porque Él es Dios. Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Yo no tengo ni forma de cuestionarlo. En ese jardín había intimidad. Dios se paseaba por las tardes. Platicaba con su creación. Tenían comunión. Imagínense, Dios platicando con usted.
¿Qué tal, hijo? ¿Qué hiciste el día de hoy? No, pues hoy me tocó cuidar las hortalizas, le podé la hierba fea. Ah, muy bien, excelente. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? El propósito de nosotros inicialmente era ser sus auxiliares de jardinero. Había límite, ya se lo mencioné hace ratito. Muchos creen que fue una manzana. La Biblia no especifica qué fruta fue. Lo que sí especifica es que de ese árbol no podíamos comer. ¿Qué pasó cuando se ignoran los límites? Si usted le dice a su hijo, no corras, porque usted sabe que si el niño corre, se puede caer. ¿Qué pasa si el jefe me dice, a mi oficina no entres? ¿Qué sucede si yo desobedezco esa orden? Me va a correr, ¿cierto? Aquí sucedió algo similar. Teníamos límites, los desobedecimos y tuvimos que pagar la consecuencia de nuestra desobediencia. ¿Qué pasó con la desobediencia? ¿Qué es lo que vino? Pues lo he puesto como una invasión de una plaga. Si estamos hablando de que es un jardín y si vienen las langostas, pues se van a comer el jardín, ¿cierto? ¿Y cuál fue la plaga? La Biblia dice que fue una serpiente, que la serpiente engatusó a la compañera de Adán. Y lo que dijo fue algo bien sencillo. Y la Biblia lo dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, metió esa semilla de maldad en el corazón de la mujer. ¿Qué pasó? Primero, vamos a relacionar todo esto como si fuera síntomas de nuestro jardín y vamos a considerarlo como nuestro. Primero, entra un parásito, la serpiente. El primer síntoma, si usted recuerda la escritura, Dios se hace presente y Adán tuvo miedo. Escuché tu voz y tuve miedo. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y su esposa Eva cuando se vieron descubiertos? Se taparon, sintieron culpa. ¿Qué pasó cuando entra la maldición? La tierra fue maldita por la desobediencia. Vamos con el tercer punto. Y le puse un ecosistema completamente roto. Porque el ecosistema inicial de Dios era perfecto. Al entrar la desobediencia, nosotros mismos rompimos ese ecosistema. Primero, la confianza con Dios ya no es la misma. Si usted le delega algo a su empleado y su empleado lo desobedece, ¿usted vuelve a confiar en él? No. Ellos sintieron vergüenza. Él sintió miedo. Ambos sintieron culpa. La tierra ahora produce espinos y cardos. Donde era un jardín de inocencia y armonía inquebrantable, donde había comunión de su creación con Dios, ahora se ha convertido en un ecosistema roto
una tierra enferma y un humano que no puede estar ante la divinidad. ¿Qué hace Dios? Si a usted le entra en su jardín de su casa una plaga, cualquiera que ésta sea, usted tiene que quitarla, ¿cierto? Porque si no la quita, ¿qué va a pasar? Va a contaminar todo su jardín. Entonces, usted pone esa área en cuarentena. Y en este caso fue un desalojo. Dios saca a Adán y a Eva del Edén. Al aislar el problema, se inicia la restauración. ¿Están de acuerdo? ¿Se puede imaginar cuál sería el segundo jardín? ¿Cuál? Getsemaní, correcto. ¿Qué ocurre en el Getsemaní? ¿Han leído la historia? ¿La conocen? ¿Cierto? Para tener la imagen completa, hay que cruzar la información de los evangelios. Mateo y Marcos usan la palabra Getsemaní, que en arameo significa prensa de aceite o lagar de aceite, y se refieren a un lugar como un sitio o chorión en griego. Lucas menciona que estaba en el Monte de los Olivos. Juan es quien aclara explícitamente la naturaleza del lugar, y Juan 18:1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Las traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional, la palabra huerto se traduce directamente como un jardín. Así que si unimos estas piezas, sabemos que Getsemaní era un huerto o un jardín de olivos situados exactamente en el Monte de los Olivos, justo al cruzar el arroyo de Cedrón. Entonces, Getsemaní sí es un huerto. ¿Y qué ocurre en ese huerto? ¿Qué pasó en esa noche? Él llama a todos sus discípulos, los lleva ahí, pero solamente toma, diremos, a los de su confianza. Vengan, acompáñenme, necesito que estén orando por mí. Y él se separa a orar en lo profundo, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Qué ocurre con los que se quedan a orar por él? Se duermen. Dios sabía lo que se venía y necesitaba respaldo. ¿Se los reprochó? No. No se los reprochó. Pero sí les volvió a pedir, por favor, oren por mí. Necesito que estén orando por mí. Necesito sentir que alguien está de mi lado, que alguien me está apoyando. Porque cuando alguien ora por usted, usted siente eso, su espíritu lo siente. Entonces, como dice nuestra hermana, que la redención comienza exactamente en Getsemaní. Y esta parte la dividí en 5 puntos. 2 jardines. Quisiera saber exactamente cómo se pronuncia eso. Gashmanim, pero el acento no se lo puedo dar. La prensa. Lugar donde hubo sudor y sangre. Y vamos a ver un espejo inverso del Edén y donde se detona el antídoto. ¿Por qué 2 jardines?
El Edén trajo la plaga, pero Getsemaní es donde el jardinero inicia el rescate. Y si usted lee con cuidado, Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Se pueden imaginar a Jesús sintiendo todo ese peso? Dígame, ¿cuál peso? ¿De qué peso estamos hablando? Vamos. El peso del pecado de la humanidad. Pequeña cosa, ¿no? Era tan grande, tan inmenso, que él sudó gotas de sangre. Imagínense cuál es el proceso para sacar el aceite. Metemos las olivas, las apachurramos, las prensamos con una piedra de molino. De ahí sacamos el aceite. En hebreo, prensa de aceite. Huerto en el Monte de los Olivos. Y a mí me gustaría tener a alguien que me ayudara acá para que los que están en la pantalla pudieran estar viendo. Así que se me ocurre que vamos a proyectarle las imágenes a ellos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué necesitamos para el aceite? Necesitamos una aceituna, someterla a mucha presión para obtener el aceite puro. ¿Qué simboliza esta imagen? Y a mí me gusta hacer las presentaciones con imágenes. Yo soy muy visual. Entonces me imaginé una oliva perfecta, que es Jesús, siendo aplastada por el peso del pecado. Ese lugar donde él sudó sangre, que se sometió a presión extrema, que su sudor fueron como gotas de sangre cayendo. A este proceso se le llama hematidrosis y es un fenómeno médico real causado por un estrés extremo donde se suda sangre. En los evangelios, ¿quién lo menciona? ¿Sabe? Se lo recuerdo, fue Lucas. ¿Cuál era el oficio de Lucas? Él era médico, él era doctor, él sabía de esto. Cuando él se pone a estudiar, él va a las fuentes y lee muchas fuentes y se da cuenta que ocurrió esto. Y se pudo imaginar a la presión que Dios había sometido a su hijo. ¿Se acuerda que le mencioné de un espejo inverso? Vamos a analizar esta parte. En el Edén estaba el primer Adán. En el Getsemaní, el nuevo Adán. ¿Qué ocurre en el Edén y qué ocurre en el Getsemaní? Si vemos las escrituras, Dios baja y busca a su creación, busca a Adán, y Adán se esconde, ¿cierto? En el Getsemaní, Dios ora y le pide al Señor, Señor, haz pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasó en el
en el Edén, ¿de quién se hizo la voluntad? ¿De Dios o de Adán? Dios le dijo, no comas de este fruto. ¿Quién hizo su voluntad? ¿Dios o Adán? Adán. Adán entró en desobediencia. En el nuevo Getsemaní, en el nuevo Adán, ¿qué es lo que Dios dice? Hágase tu voluntad y no la mía. Y ocurrió algo. ¿Dios respondió la oración de Jesús? No. Dios, no es que Dios le haya dado la espalda, porque Dios estaba con él. Pero sí, Dios se mantuvo al margen. Y Jesús tuvo que beber de esa copa. Vamos a ver la analogía de Jesús como nuevo Adán, porque todo lo que le estoy diciendo está en el Nuevo Testamento. Y dice, vamos a leer dos pasajes en los cuales se explica de manera teológica a detalle. Dice Romanos 5:12 al 21. Dice, el contraste de la desobediencia y la gracia. En esa sección, Pablo explica cómo el pecado ya entró al mundo por un solo hombre, el primer Adán. Pero la salvación y la gracia llegaron también por un solo hombre, Jesús. Romanos 5:14 dice, el cual Adán es figura del que había de venir. Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si usted cree al Señor Jesucristo y lo hace Señor y Salvador, usted recibe gracia. ¿Cierto? Segundo punto, lo dice también Pablo en la carta primera a los Corintios. Esto es 15, 21 al 22 y 45 y 49, lo que dice la resurrección. Vamos a leer. Dice, aquí es donde Pablo utiliza explícitamente los términos primer y postrero, o sea, el último, para comparar la naturaleza humana y la espiritual. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como el Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 45 menciona, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. Entonces ya tenemos por qué menciono primer Adán y el nuevo Adán. Vea esto, el primer Adán falló en el jardín del Edén, desobediendo a Jesús junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que trajo la caída de la humanidad. En el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, en él comienza la victoria en otro jardín, en el Getsemaní, sometiendo su voluntad a la de Dios. Cuando él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, justo antes de ser colgado en otro árbol, la cruz. ¿Y qué pasó ahí? La restauración de la humanidad. Entonces el Adán, primero, al comer del fruto, pues él dice que se haga mi voluntad, al desobedecer. Pero Jesús en el Getsemaní dice, no se haga mi voluntad. Y si lo repito tanto,
es porque quiero dejar eso bien, bien claro. Porque tanto el Edén como primer jardín, como Getsemaní, el segundo jardín, el tercer jardín es impresionante. En el Edén, Adán se esconde. Si leemos las Escrituras, en el Getsemaní, Jesús dice, yo soy. Cuando lo vienen a buscar, dice, yo soy. ¿Qué ocurrió entonces en el Getsemaní? Imaginen la copa de la ira de Dios. Fueron las horas de las tinieblas, la toxicidad concentrada en una sola copa que Jesús tiene que beber. Por eso dice él, haz pasar de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sangre fue el abono para sanar nuestra tierra que se encontraba marchita, llenas de espinos y de cactus. Pasamos al tercer jardín. Si usted recuerda cuando Jesús es crucificado y él fallece, ocurren unos hechos completamente impresionantes. ¿Los recuerda? Menciónemelos. Vamos. Hubo un temblor. ¿Qué más? El velo se rasgó. El velo se rasgó. ¿Qué otro? Hubo muertos que deambulaban. ¿Cierto? Estos muertos resucitaron. La mención de este lugar en la Escritura dice que la sepultura de Jesús, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si usted recuerda las Escrituras, dice que él fue muerto y a menos de una hora nadie podía bajar a Jesús de ahí porque estaba prohibido. Entonces teníamos menos de una hora para bajarlo, prepararlo y sepultarlo. ¿Usted sabe cuánto se tarda uno en hacer todo eso? Cuando nosotros llevamos a nuestro familiar, ¿cuánto tiempo se tardan en entregárnoslo? Son horas, a veces días. Aquí teníamos menos de una hora. Imagínese esto. Hubo un principal que va y habla con el mero mero y le dice, por favor, permítenos bajarlo. Háganlo. Y si recuerdan pasajes anteriores, ¿qué hizo María Magdalena? Derramó aceite en sus pies. ¿Qué dice Jesús? No se lo reprochen. ¿Qué está haciendo? Está preparándolo. Los sucesos van uno tras otro en cascada. Aquí tenemos menos de una hora para bajarlo, prepararlo, sepultarlo y que la misma ley no estemos en desobediencia. Ocurre algo. A los pies del Getsemaní, a los pies del Gólgota hay un jardín. Y ese jardín tiene una sepultura que jamás ha sido usada. Y esto lo relata Juan 19:41. Y dice, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en un huerto, un sepulcro completamente nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Al igual del pasaje del Getsemaní, la palabra en griego clásico para huerto es la misma que es usada en las versiones modernas como jardín. Al cruzar las diferentes versiones, nos podemos dar cuenta, entender que la palabra jardín
y huerto del griego provienen de la misma palabra. Al hacer las traducciones, a alguien se le ocurrió decir huerto, a alguien se le ocurrió decir jardín. En el griego es exactamente lo mismo. Entonces, como usted me mencionó hace ratito, al morir Jesús, la tierra tiembla ante la muerte del hijo del jardinero, del hijo de Dios. ¿Por qué razón usted se imagina que haya temblado la tierra? Porque la maldición que había caído sobre la tierra en este momento había sido levantada. Me mencionó el velo. ¿Saben en dónde estaba colocado el velo? ¿Qué separaba el lugar santo del lugar santísimo? Y en el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez. ¿Y qué cargaba? Los pecados de la humanidad. ¿Y qué pasaba si él no era puro? Se moría al instante. ¿Cómo nosotros sabíamos que se había muerto? ¿No? No. No. El sacerdote iba amarrado y tenía campanitas. Si sonaban las campanas, ¿qué había pasado? Se murió y había que sacarlo. ¿Qué ocurrió a la muerte de Jesús? El velo se rasga. Y si leemos cómo estaba constituido el velo, era de un palmo de grueso. Tenía 4 querubines bordados. ¿Qué le suenan 4 querubines? Cuando Dios expulsa a Adán, ¿qué puso para resguardar el Edén? 4 ángeles, 4 querubines. ¿Y qué tenían en sus manos? Espadas. ¿Cuál era el propósito de ellos? Proteger el Edén. ¿Qué hay adentro en el lugar santísimo? La presencia de Dios. ¿Qué más? La vara de Aarón, las tablas, el maná. ¿Cierto? ¿Por qué razón entonces entraba el sumo sacerdote? Para llevar todos los pecados. Con eso expiaba a la humanidad de todo su pecado. Bueno, el velo también tiene sus ángeles. ¿Qué protegen? El lugar santísimo. Y ahí lo tiene. En el Edén hay querubines con espadas. En este lugar hay querubines bordados en el templo. Yo quisiera mencionarles algo Vamos a ver si puedo encender. Usted puede darse cuenta que ocurren 3 hechos importantes. El suelo tiembla, el velo se rasga, y no se rasga de abajo para arriba como cualquier humano lo pudiera hacer. No, se rasga de arriba para abajo. Esto simbolizando que es Dios precisamente el que lo hace.
¿Y qué pasó? Pues los ángeles se dividen, los querubines se dividen. ¿Qué simboliza todo esto? ¿Qué Dios nos quiere decir al rasgar el velo? Si antes, en el primer jardín, su creación, Adán, puede tener comunicación completamente y plena con su creador, ¿qué ocurre al rasgarse el velo? Acceso directo al Padre. Usted ya no tiene que esperar que alguien expíe sus pecados, que vaya del lugar santo al lugar santísimo llevando sus pecados, y si el Señor se muere, usted ya se quedó con sus pecados. Un año más, o quizás más, hasta que encontremos otro sacerdote. Eso no puede pasar, ¿verdad? Ahora no. Al romperse el velo, tenemos acceso directo. Ahí tenemos el velo rasgado. Como le mencionan antes, era del grueso de una palma de una mano. Requería docena de hombres, caballos para levantarlo y poderlo colgar. Este fue roto de arriba para abajo, simbolizando que fue Dios el que lo hizo. Entonces tenemos un nuevo camino. ¿Y abierto una vez al año? No. Todo el tiempo, 24/7. Todo el tiempo, Dios disponible para usted. Entonces, en el lugar había un huerto, y en ese huerto, un sepulcro nuevo. En este jardín, ahora hay una tumba rebosante de vida. Dios lo mencionó en una de sus parábolas y dice, si el grano no muere y queda solo, pero si el grano muere, lleva mucho fruto. Jesús habló todo el tiempo con parábolas, y las parábolas se las explicaba a sus discípulos. A la gente común, a la gente normal, no se las explicaba. El único que podía dar la revelación era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aún no bajaba. Y por más que usted estudie la Biblia, como lo hacían los fariseos, que se la sabían de todas a todas y la acomodaban de manera que ellos se beneficiaran, aquí Jesús menciona, si el grano no muere, ¿a quién cree que se refiera? ¿Quién viene siendo el grano? Jesús. ¿Y dónde fue enterrado? Getsemaní. ¿Y qué produjo su muerte? La resurrección. Y nos dio vida a todos. ¿Produjo fruto su muerte? Él llevó mucho fruto. Entonces, yo me imaginé de esta manera. El acto de plantar la semilla más pura rompe la cáscara de la muerte y nos trae la resurrección. Pero ¿qué ocurre esa mañana? Un domingo por la mañana, en la tumba, María llega llorando y ve a Jesús resucitado. ¿Lo reconoce? No. ¿Qué dijo María que era? Juan 20:15, en la traducción del lenguaje actual, nos dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín. ¿Quién es el que cuida el jardín? El jardinero. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Ella desesperada porque la tumba estaba vacía. ¿Qué hizo ella? Pensó que él era el jardinero local. Ese jardinero que transformó la tumba seca en el jardín más vivo de la historia. Entonces, ¿cuál y dónde está el cuarto jardín? ¿Se imagina? ¿No? Pues ese tema lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Se imagina? ¿No? ¿Dónde Dios trabaja ahora? ¿Y en el corazón de quién? De nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera trabaja? Mire, para finalizar, la Biblia está llena de cosas maravillosas. Y todo lo escrito ahí se cumple, se cumplió o se va a cumplir. Quise poner esto aparte para que usted se lo lleve en su corazón. Si usted piensa que Dios no cumple, permítame leerle esto. Existen muchos datos increíbles en la Biblia. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, su sucesor, Eliseo, le pidió una doble porción de su espíritu. Usted lo encuentra en la segunda de Reyes 2:9. Como respuesta a esta petición, la Biblia registra exactamente 16 milagros de Eliseo. Justo el doble de su maestro. Entonces, ¿cuántos milagros hizo Elías? ¿Cuántos? 8. 8 milagros hizo Elías y el doble los hizo Eliseo. Los 8 milagros de Elías, rápidamente. La gran sequía, la multiplicación del alimento. ¿Recuerda la viuda de Sarepta? La resurrección del hijo de la viuda. El fuego del cielo en el monte Carmelo, cuando consumió completamente el holocausto. Él ya había predijo una sequía. Aquí, el fin de ella. Que caiga fuego sobre los soldados que fueron a buscarle. ¿Lo hizo una vez? No, lo hizo 2 veces. Y por último, la división del río Jordán. Recuerden, toca con su manto, las aguas se separan, pasa Elías y pasa Eliseo al otro lado en seco. Cuando él le dice que la doble porción, esto le pertenece
a Elías o le pertenece a Dios? A Dios. ¿Y cuál iba a ser la señal para que esto se cumpliera? Si lo veía partir, y lo vio. Entonces volvemos. Yo me pregunté, ok, cuando partió con el Señor, él no experimentó muerte. ¿No es esto un milagro de él? Y el Señor me reveló, no, este es un milagro mío. Entonces, ese no es de Elías. Los milagros de Eliseo. Hizo 16. A ver, Elías 8, doble porción, 16, ¿cierto? Primero, la división del río Jordán. ¿Ok? Si recibí, toco, las aguas se parten. Primer milagro. El sanamiento de las aguas de Jericó con sal. La maldición de los jóvenes, ¿lo recuerdan? Cuando le dijeron, sube, calvo sube, y salen oso y se los devora. El agua del desierto para el ejército. La multiplicación del aceite de la viuda. 6. La profecía del nacimiento del hijo de la tsunamita. 7. La resurrección del hijo de la tsunamita. 8. La purificación de la olla envenenada. 9. La multiplicación de los panes. Alimentó a 100 hombres, no, con solo 20 panes de cebada, algunas espigas. También Jesús multiplicó los panes. 10. La curación de lepra de Naamán. 12. El hacha flotante. ¿Sí le recuerda? La ceguera del ejército sirio. La restauración de la vista del ejército. La profecía del fin de la hambruna en Samaria. ¿Y qué cree? Se nos muere Eliseo. ¿Cuántos hizo? 15. Y si Dios es perfecto y hace cumplir su palabra, ¿qué pasó aquí? La resurrección del muerto. Sí. Que llevaban cuando cayó Sí. el hueso. El último milagro de la lista rompe con todos los esquemas, ya que ocurrió cuando Eliseo ya había muerto, ya estaba sepultado. Unos israelitas iban a enterrar a un hombre y al ver venir una banda de saqueadores, arrojaron apresuradamente el cadáver en la tumba de Eliseo. Ellos no sabían que era Eliseo, ¿eh? Ellos nada más lo arrojaron porque tenían miedo. En cuanto el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre revivió y se puso de pie. Milagro número 16. Usted lo encuentra en la segunda de Reyes 13, versículo 21. Dios cumple su palabra. Con esto doy finalizada la exposición de hoy. Espero que vean la segunda parte, será el próximo domingo. Así que pasaremos a despedir a la congregación. No sin antes decirles que nuestro pastor Benjamín está en línea. Nos pidió a mi esposa y a mí que les comentáramos que ustedes siempre están en sus oraciones.
y que él tuvo que hacer una diligencia, pero muy pronto estará con nosotros.